Hola, mi nombre es Marcelo Murillo y con los compañeros Edwin Caicedo Vázquez y Joan Sebastián Mejía les vamos a presentar sobre qué es la programación voraz y vamos a explicar el algoritmo de Kruskal, donde nos dicen que la programación voraz es una técnica algorítmica que consiste en tomar la mejor decisión en cada paso sin considerar las consecuencias a largo plazo. Eso es la programación voraz. El algoritmo de Kruskal nos dice que es un algoritmo utilizado en una teoría de grafos para encontrar el árbol de expansión mínimo de un grafo ponderado, donde este árbol de expansión mínimo es un subconjunto del grafo original que contiene todos los vértices del grafo y que solo algunas de las aristas de modo que se forma un árbol sin ciclo. Y la suma de los pesos de las aristas seleccionadas sean mínimas. Aquí tenemos los procedimientos del algoritmo de Kruskal, donde el primer procedimiento, perdón, es ordenar en formas ascendentes según el peso de cada arista. El segundo nos dice que se marca la arista con menor peso como la arista inicial de la ruta mínima. El tercero nos dice que de las aristas restantes se selecciona la que tenga menor peso. Si hay más de una, se elige cualquiera de ellas. El cuarto paso nos dice repetir el paso 3 siempre que la arista elegida no forma un ciclo con las ya seleccionadas. Y el paso número 5 nos dice que el proceso termina cuando tenemos todos los nodos del grafo en alguna de las aristas marcadas. Es decir, que cuando tenemos seleccionada N1 arista, siendo N el número de nodos o vértices del grafo. Otra forma también de explicar los procedimientos sería ordenar todas las aristas del grafo en orden no decreciente según sus pesos, que inicialice el árbol vacío como el árbol de expansión mínimo. También tenemos que se recorre cada arista comenzando desde la de menor peso. Si agregar la arista al árbol no crea un ciclo, se agrega el árbol. Si agregar la arista crea un ciclo, se descarta y se pasa a la siguiente arista. Se continúa el proceso hasta que se haya considerado todas las aristas o hasta que el árbol de expansión mínimo esté completo. Donde nos dice que el algoritmo de Kruskal utiliza la estructura de datos de conjunto de injuntos para verificar si agregar una arista crea un ciclo, donde esta estructura permite agrupar los vértices en conjuntos disjuntos y realizar operaciones de unión y búsquedas eficientes. Ya con esa parte sigue el compañero Joan, donde nos va a explicar un ejemplo eh, resolviéndolo, eh, un ejemplo de algoritmo Kruskal, resolviéndolo por medio de programación voraz. Un saludo, mi nombre es Joan Sebastián Mejía Cortés. Y en este caso vengo a presentarles el problema de nuestro algoritmo que escogimos, eh, lo cual es de Kruskal. En este caso el problema nos dice que una aplicación típica de este problema es el diseño de redes telefónicas, ¿ya? O sea que una empresa con diferentes oficinas trata de trazar líneas de teléfono para conectarlas una con otras. Esta compañía le ofrece esta interconexión, pero ofrece tarifas diferentes o costos por conectar cada par de oficinas. El problema nos pregunta cómo conectar entonces las oficinas del mínimo costo total. Y en este caso lo hicimos paso a paso en la solución de un grafo, ¿ya? Y aquí tenemos el ejemplo. Por lo menos aquí tenemos el grafo sin trazar y acá tenemos el grafo trazado. En este caso, el grafo inicial, los números indican el peso de las aristas, o sea, el primer grafo. Eh, y, y ordena las aristas de menor a mayor y se inicia por la menor. En este caso, hay dos aristas con el caso mínimo. En el caso de acá, en el grafo segundo, seleccionamos en este caso
de manera aleatoria las aristas de AD como aristas de inicio. ¿Ya? Seguimos con el paso a paso de la solución del grafo y nos encontramos que aquí seleccionamos entre todas las aristas restantes la de menor peso que no conforma un ciclo. En este caso, la menor arista siguiente es la CE, ¿ya? Que es en el primer grafo. En el segundo grafo que tenemos aquí, seleccionamos DF con peso 6, que es la siguiente arista de menor peso que no conforma un ciclo, que no forma ciclos, por decirlo así. En nuestro paso siguiente, tenemos de las aristas restantes de la menor peso, son las aristas AB y BE. De peso 7, AB se elige aleatoriamente y se añade el conjunto de las aristas seleccionadas, lo cual hacemos que de este modo las aristas DB no pueden ser seleccionadas ya que formaría el ciclo ADB. Por tanto, la marcamos en rojo, la que ustedes pueden ver aquí. Eh, en el primer grafo. En el segundo, siguiendo el proceso, seleccionamos las aristas BE con peso 7. Además, marcamos en rojo las aristas BC, ¿ya? BC y DE y FE, ya que formarían los ciclos BCE, DBA, FE, BAD, respectivamente. Ya en nuestro paso a paso, solución de un grafo, tenemos por último y aquí seleccionamos las aristas eje de peso 9. Como han sido seleccionadas un número de aristas igual al número de vértices, como podemos ver, -1, el proceso ha terminado. O sea que se ha obtenido el árbol de expansión mínima con un peso de 39. Al fin, aquí podemos comprobar que el resultado es correcto. Hacemos la operación de vértice igual a 7, arista igual a 6 y el peso del árbol. También tenemos aquí nuestras aristas organizadas. La operación que nos dio de 7 menos 1 igual a 6. Y acá en el peso del árbol sumamos nuestros pesos y nos da 39. Muchas gracias. Bueno, continuemos. Bueno, pues aquí tenemos la implementación del algoritmo de Kruskal a través de código en Java. Como lo está diciendo ahora rato el compañero Joan, entonces lo que hizo fue lo explicó, aquí lo vamos a ver la implementación a través del código. Cabe recordar que ese no es el mismo ejemplo que explicó el compañero Joan. A pesar de eso, vamos a ver la implementación, cómo es la funcionalidad del algoritmo de Kruskal en la programación Bora a través del código. Por ejemplo, aquí tenemos la clase arista, donde simplemente definimos la estructura de las aristas, donde tenemos como entero el origen, destino y peso, donde tenemos un constructor donde le pasamos por parámetro el origen, el destino y el peso. Tenemos un método que lo vamos a llamar comparato, donde le pasamos por parámetro arista u otras, donde simplemente vamos a retornar el peso con otro peso. Aquí tenemos la clase grafo, donde simplemente lo creamos una variable como entera llamada b, donde esa variable lo vamos a hacer son los números de nodos. Creamos un array list, una lista de arista. Vamos a llamar una lista de el constructor grafo, donde le pasamos por parámetro b, y simplemente la instancia, creamos lo que son una instancia de arista, le vamos a pasar el array, donde aquí tenemos otro método para agregar una arista al grafo, donde aquí tenemos el método, por ejemplo, lo llamamos agregar, le pasamos por parámetro el origen, destino y peso, donde lo instanciamos
y le pasamos por los parámetros de origen, destino y peso. Ya automáticamente, y lo que hacemos es a adicionar una arista. Y tenemos el, el método para encontrar el padre de un nodo, donde lo llamamos como privado, entero, lo vamos a llamar encontrar un padre, donde a eso le vamos a agregar un arreglo, llamamos in, donde buscamos el padre y le pasamos los nodos. Entonces aquí hacemos un condicional, ¿sí? Lo que hacemos si el padre es igual, le pasamos el arreglo que hicimos ahora rato, nodos, ponemos que si es diferente o igual a nodos, entonces le pasamos padre, y entonces le pasamos, como el padre ya lo creamos aquí, simplemente le pasamos padre y lo igualamos con encontrar padre. Y le pasamos los parámetros padres, y lo pasamos el parámetro de padre y le pasamos el arreglo padre nodo y retornamos el padre nodo. Tenemos otros métodos para unir, dos conjuntos de funciones de sus padres, donde simplemente creamos un arreglo, creamos un arreglo, le pasamos padres, creamos le pasamos una variable X y Y, donde simplemente creamos lo que llamamos como entero, entero lo instanciamos padres con X padres, automáticamente pasamos el arreglo padre X y lo igualamos a padre Y. Aquí tenemos el algoritmo de cruza para encontrar el árbol de expansión mínima. Vamos a buscar el árbol de expansión mínima, donde tenemos el método público, llamamos el array, y le pasamos a este array el Kruscal, el método Kruscal. Entonces simplemente ese array lo vamos a instanciar, creamos una instancia de árbol de expansión mínima. Entonces creamos un método que ya lo trae Java, llamamos colección, ese para ordenar las aristas en orden ascendente de peso. Colección y le pasamos las aristas, la colección para ordenarlo. Y aquí tenemos para inicializar los padres de cada nodo. Lo que hacemos es lo que pasamos padre, le creamos una instancia de padre y le pasamos el arreglo de los nodos. Aquí tenemos un for para recorrer ese arreglo. Simplemente lo inicializamos en cero y le hacemos y le ponemos un condicional donde decimos que si es menor, perdón, al vértice, que se incremente y. Y entonces y le pasamos ese arreglo a padre y lo igualamos ahí. Entonces lo que se va a incrementar. Tenemos otro for donde recorremos la arista y le pasamos lo que son aristas. Y simplemente lo ponemos como entero, el origen, y lo igualamos a arista.origen, y acá mismo como entero destino y lo igualamos a aristas.destino. Y acá lo que hacemos es el padre de origen lo igualamos a encontrar padre, y aquí tenemos el padre de destino, lo igualamos a encontrar padre de destino. Y por ejemplo, de aquí al padre de origen igualamos a encontrar padre y le pasamos el parámetro padre y origen. Ahí es encontrar padre de destino, lo igualamos a padre y le pasamos el parámetro padres y destino. Aquí tenemos otro condicional y le ponemos que si los nodos no están en los mínimos conjuntos, agregar la arista al árbol de expansión mínima. De modo condicional, donde decimos que si el padre de origen es diferente al padre de destino, entonces el árbol de expansión mínima, entonces le adicionamos una arista. Y aquí tenemos para unir simplemente lo que vamos a unir, ponemos el medio de unir y le pasamos
padre, padre origen y padre destino, y simplemente retornamos la instancia, árbol de expansión mínimo, el objeto que hemos creado. Bueno, aquí tenemos la clase main, donde lo llamamos Kruskal algoritmo. Tenemos la implementación del algoritmo para correrlo. Donde aquí tenemos el main, donde simplemente creamos un grafo con 4 nodos, donde tenemos que ver lo comentero y lo igualamos a 4. 4 no igualamos a 4. Tenemos grafos de la clase grafo, creamos la instancia grafo y le pasamos los nodos al grafo. Aquí tenemos para agregar las aristas al grafo, donde simplemente lo vamos a agregar, le ponemos grafo y a agregar aristas y le pasamos las aristas, ya todo. Simplemente lo que vamos a hacer es grafo punto a agregar arista y le pasamos ya lo que tenemos creado. Entonces aquí tenemos el array list, entonces le pasamos las aristas y le pasamos la instancia, el objeto de árbol de expansión mínima. Y eso lo igualamos a punto grafo punto pluscar. Aquí tenemos la implementación para imprimir la expansión mínima, donde simplemente le pasamos un system of print para imprimir ese mensaje, donde lo va a imprimir donde va a imprimir arista de árbol de expansión mínima y le pasamos un for para que recorra las aristas, punto arista y el árbol con expansión mínima. Le demos el system on print para que nos imprima lo que es el origen, destino y peso. Simplemente eso lo concatenamos para que nos imprima todo esto, esta cadena. Simplemente lo corremos. Entonces aquí tenemos ya el árbol de expansión mínima. Dicho eso, doy por terminada la explicación, así que muchísimas gracias.